¿Qué harías si alguien juzgara tu valor solo por tu apariencia? Esta es la historia de cómo un acto de bondad puede cambiar vidas. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más historias como esta. En una mañana cálida, llena de actividad en la ciudad, una joven caminaba por las calles con la esperanza de encontrar trabajo. Su nombre era María, una chica de 22 años de cabello castaño oscuro y ojos brillantes que reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. Vestía ropa sencilla y desgastada, pero su postura siempre transmitía dignidad. María vivía en un pequeño barrio humilde, donde cada día representaba una lucha para sobrevivir. Sin embargo, nunca había perdido la esperanza de encontrar una oportunidad para cambiar su destino. Mientras recorría las calles, sostenía en sus manos una carpeta con su currículum, cuidadosamente preparado, aunque sabía que el camino no sería fácil. Cerca de una elegante cafetería en el centro de la ciudad, un hombre de mediana edad, llamado Fernando, se encontraba tomando su café matutino. Vestía un traje impecable y su presencia exudaba éxito y confianza. Al notar a María caminando cerca, sus ojos se detuvieron en sus zapatos gastados y en su aspecto modesto. Con una sonrisa sarcástica, comentó en voz alta para que otros lo escucharan. ¿En serio? ¿Gente como esta aún piensa que puede encontrar trabajo en lugares como este? Las palabras de Fernando resonaron, atrayendo miradas y risas discretas de los presentes. María se detuvo, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. No era la primera vez que enfrentaba comentarios como ese, pero cada vez dolía como si fuera la primera. Decidió no responder. Con la cabeza en alto, continuó caminando, aunque las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. A pesar de su aparente indiferencia, las palabras de Fernando habían dejado una marca. María se sentía pequeña, insignificante en un mundo que parecía valorar más la apariencia que el esfuerzo y la bondad. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de rendirse. Mientras tanto, Fernando continuó su día como si nada hubiera pasado. Para él, esas palabras eran insignificantes, una simple broma para entretenerse. Lo que no sabía era que la vida estaba a punto de darle una lección que cambiaría su perspectiva para siempre. El día transcurrió con normalidad para María después del incidente. Aunque el comentario de Fernando seguía resonando en su mente, se obligó a concentrarse en su búsqueda de trabajo. Sabía que no podía dejar que las palabras de un extraño definieran su valor. Mientras caminaba por calles menos transitadas, revisaba mentalmente los lugares donde aún podría dejar su currículum. Por otro lado, Fernando, tras su café matutino y una reunión de negocios, decidió caminar por la ciudad para despejar su mente. Estaba acostumbrado a que todo en su vida fluyera con facilidad, negocios exitosos, contactos influyentes y una vida rodeada de lujos. Pero esa tarde, algo inesperado sucedió. Mientras caminaba por una concurrida avenida, Fernando sintió un dolor punzante en el pecho. En cuestión de segundos, su respiración se volvió dificultosa y sus piernas comenzaron a temblar. Nadie alrededor parecía notar su situación, todos seguían con su rutina, pasando de largo sin detenerse. Intentó llamar la atención de alguien, pero su voz era débil y se apagaba entre el ruido del tráfico. En ese momento, María dobló la esquina y vio a un hombre desplomarse en la acera. Sin pensarlo, corrió hacia él. Cuando llegó a su lado, lo reconoció al instante, era el mismo hombre que la había humillado esa mañana. Por un breve momento, sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Debería ayudarlo después de lo que le había hecho? La mirada de Fernando, llena de pánico y vulnerabilidad, rompió cualquier duda que María pudiera tener. Sabía que no podía darle la espalda, incluso después de todo. Señor, tranquilo, estoy aquí para ayudarlo, dijo mientras sacaba su teléfono y marcaba el número de emergencias. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de caos y calma. Mientras llegaba la ambulancia, María intentó mantener a Fernando consciente. Respire profundo, no se rinda, le decía, sosteniéndolo para que no se deslizara completamente al suelo. A su alrededor, algunas personas finalmente comenzaron a detenerse, aunque la mayoría solo miraba con curiosidad sin intervenir. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos preguntaron a María si era familiar del hombre. Ella negó con la cabeza, pero insistió en acompañarlo al hospital. No puedo dejarlo solo, dijo con determinación. Los paramédicos,
sorprendidos por su sinceridad, accedieron a que subiera al vehículo. Mientras el vehículo se dirigía al hospital, Fernando comenzó a recuperar ligeramente la conciencia. Al abrir los ojos, vio a María sentada a su lado, sujetando su mano con firmeza. Aunque aún débil, reconoció su rostro y la culpa comenzó a inundarlo. «¿Por qué me ayudas después de lo que te hice?», murmuró con dificultad. María, con una mirada tranquila pero firme, respondió: «Porque todos merecen ayuda cuando la necesitan, sin importar lo que hayan hecho». Las palabras de María quedaron grabadas en la mente de Fernando mientras la ambulancia llegaba al hospital. Por primera vez en mucho tiempo, algo en él comenzó a cambiar. Fernando despertó en una cama de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. El blanco de las paredes y el frío del ambiente lo hicieron sentirse más vulnerable que nunca. Su primera visión fue la de María, sentada en una silla cerca de la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Se aclaró la garganta para llamar su atención. María levantó la vista y lo observó con un leve gesto de preocupación. «¿Cómo se siente?», preguntó en voz baja. Fernando no respondió de inmediato. Miró sus propias manos, recordando lo ocurrido. Las palabras de María en la ambulancia aún resonaban en su mente. Después de un largo silencio, Fernando finalmente habló. «No entiendo por qué me ayudaste», dijo, con una mezcla de incredulidad y culpa. «Fui cruel contigo, y aún así, aquí estás». María lo miró directamente, sus ojos llenos de sinceridad. «Porque no tiene sentido guardar rencor. La vida ya es bastante difícil. Si puedo hacer algo para ayudar a alguien, lo haré, incluso si esa persona no fue amable conmigo». Fernando sintió un nudo en la garganta. Era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero en ese momento se dio cuenta de lo pequeño que era en comparación con la grandeza de aquel acto de bondad. «Me equivoqué», murmuró. «No debía haberte tratado así. Pensé que tenía derecho a juzgarte, pero estaba completamente equivocado». María no dijo nada, pero su expresión mostraba que aceptaba sus palabras. Después de todo, no estaba allí para escuchar excusas, sino para asegurarse de que él estuviera bien. En los días siguientes, Fernando tuvo tiempo para reflexionar mientras permanecía en el hospital. Cada día, María pasaba a visitarlo, a pesar de que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Le llevaba frutas o simplemente se sentaba a leer en voz alta para él. Con cada encuentro, Fernando aprendía más sobre su vida, cómo había crecido en un barrio humilde, cómo había perdido a sus padres y cómo, a pesar de todo, siempre encontraba fuerzas para seguir adelante. Por primera vez, Fernando comenzó a cuestionar sus propios valores. Se dio cuenta de que había pasado su vida juzgando a los demás por su apariencia y posición social, sin detenerse a entender sus historias. La fortaleza y la bondad de María lo hicieron darse cuenta de cuánto había desperdiciado en su búsqueda de poder y riqueza. Un día, mientras María leía un libro junto a su cama, Fernando interrumpió. «María, necesito hacer algo para compensarte. No solo por lo que hiciste por mí, sino porque me mostraste lo que realmente importa en la vida». María dejó el libro a un lado y lo miró con curiosidad. «No necesita compensarme, señor. Lo hice porque era lo correcto». «Eso es lo que hace que sea aún más importante para mí», insistió Fernando. «Quiero ayudarte a construir la vida que mereces. Tú me salvaste la vida, y ahora quiero ayudarte a cambiar la tuya». Aunque María se mostró reacia al principio, Fernando comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a usar sus recursos para hacer algo significativo, comenzando por ayudar a María a alcanzar sus sueños. Después de su recuperación, Fernando decidió que era hora de cumplir su promesa. Invitó a María a su oficina, un lugar imponente lleno de paredes de cristal y muebles elegantes. Para ella, estar en un lugar tan lujoso era intimidante, pero su determinación y humildad la mantuvieron firme. Fernando, ahora con una nueva perspectiva sobre la vida, había investigado un poco sobre María. Descubrió que siempre había querido estudiar y construir una vida mejor, pero que sus circunstancias nunca le habían permitido hacerlo. «María», comenzó Fernando, mientras ella lo observaba atentamente. «Sé que no puedo cambiar lo que pasaste, pero quiero ayudarte a construir un futuro mejor». Le entregó un sobre.
Dentro había una carta de aceptación para una escuela técnica y un cheque que cubriría todos sus gastos, desde matrícula hasta materiales. Quiero que estudies lo que amas. Este es tu primer paso hacia una vida nueva, dijo Fernando con una sonrisa genuina. María, sorprendida y emocionada, apenas podía hablar. Señor, no sé cómo agradecerle, esto significa tanto para mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de esperanza. Sin embargo, Fernando no se detuvo allí. También le ofreció un trabajo de medio tiempo en su empresa para que pudiera ganar experiencia mientras estudiaba. María aceptó con gratitud, aunque le preocupaba no estar a la altura de las expectativas. Tómalo un día a la vez, le dijo Fernando. Sé que lo harás bien. En los meses siguientes, la transformación de María fue evidente. Comenzó a asistir a sus clases con entusiasmo y a aprender habilidades que siempre había soñado dominar. En la empresa de Fernando, se convirtió en una trabajadora dedicada, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. Por su parte, Fernando también experimentó un cambio significativo. Su interacción con María lo hizo reflexionar sobre su trato hacia los demás y cómo podía usar su riqueza para tener un impacto positivo. Empezó a involucrarse en proyectos comunitarios y a ayudar a otros que, como María, necesitaban una oportunidad para cambiar sus vidas. Un día, Fernando organizó una reunión en la empresa para celebrar el éxito de uno de los proyectos benéficos que había iniciado. Durante su discurso, señaló a María, quien estaba sentada entre los empleados. Quiero que todos sepan que esta joven no solo me salvó la vida físicamente, sino también espiritualmente. Ella me recordó lo que realmente importa, y por eso, siempre estaré agradecido. Los aplausos llenaron la sala, y María, aunque avergonzada por la atención, sonrió con orgullo. Por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, la historia de María y Fernando se convirtió en un ejemplo de cómo un acto de bondad puede transformar vidas. Fernando, ahora dedicado a retribuir a la sociedad, decidió abrir un programa de becas para jóvenes en situaciones similares a la de María, ofreciendo oportunidades educativas y laborales a quienes más lo necesitaban. Este programa fue llamado Cambiando Destinos, inspirado en el impacto que María había tenido en su vida. María, por su parte, se convirtió en una de las principales embajadoras de este programa. Hablaba en eventos comunitarios y escuelas, compartiendo su historia para motivar a otros. No importa de dónde vengas, decía, lo importante es nunca perder la esperanza y aprovechar cada oportunidad que se te presente. Una tarde, mientras caminaba por su antiguo barrio, María fue reconocida por una vecina que la había visto crecer. La mujer, con lágrimas en los ojos, le dijo, «Eres un ejemplo para todos nosotros. Gracias a ti, muchos de nuestros hijos creen que pueden tener un futuro mejor». Estas palabras llenaron a María de orgullo y confirmaron que todo el esfuerzo había valido la pena. En su nueva posición, María también comenzó a ayudar a otros directamente. Organizó talleres de habilidades prácticas en su comunidad, enseñando desde redacción de currículums hasta habilidades técnicas que había aprendido en sus estudios. Su deseo de devolver lo que había recibido era inquebrantable. Mientras tanto, Fernando notaba cómo su propia vida había cambiado. Había pasado de ser un hombre superficial y centrado en el dinero a alguien que encontraba verdadera satisfacción al ver crecer a otros. En cada joven que ingresaba al programa, veía un reflejo de María y una nueva oportunidad de redimir sus propios errores del pasado. El vínculo entre Fernando y María se fortaleció con el tiempo, pero siempre desde el respeto mutuo. Fernando se convirtió en un mentor para María, guiándola no solo en su carrera, sino también en su desarrollo personal. El verdadero éxito, le dijo una vez, no está en lo que posees, sino en lo que puedes hacer por los demás. Este capítulo de sus vidas marcó un punto de inflexión, no solo para ellos, sino para todas las personas que habían sido tocadas por su historia. La generosidad y el esfuerzo conjunto habían encendido una chispa de esperanza que continuaba extendiéndose más allá de lo que ellos mismos podían imaginar. Capítulo 6. Una nueva oportunidad para todos. Años después, María y Fernando se encontraron en una ceremonia especial para celebrar el aniversario del programa Cambiando Destinos. El evento se llevó a cabo en un centro comunitario renovado, uno de los muchos que Fernando había financiado.
Estaba decorado con fotografías y testimonios de los jóvenes que habían transformado sus vidas gracias al programa. En el escenario principal, María tomó el micrófono frente a una multitud emocionada. Su rostro irradiaba confianza y gratitud mientras comenzaba a hablar. Hace años, mi vida parecía no tener esperanza. Pero gracias a un acto inesperado de bondad y al apoyo de personas como Fernando, hoy estoy aquí, no solo como beneficiaria, sino como alguien que también puede ayudar a otros. Los aplausos llenaron el salón mientras Fernando, observándola desde un lado del escenario, sonreía con orgullo. Para él, ver a María convertirse en una líder era la mayor recompensa que podía haber imaginado. El evento culminó con la inauguración de una nueva iniciativa, un programa de mentores, donde jóvenes como María, que habían superado grandes obstáculos, ayudarían a otros a alcanzar sus metas. María fue la primera en inscribirse como mentora, comprometiéndose a guiar a otros con la misma dedicación que Fernando había mostrado hacia ella. Esa noche, mientras Fernando y María compartían una conversación al final del evento, él dijo: María, cambiaste mi vida tanto como yo cambié la tuya. Juntos hemos demostrado que el verdadero poder está en las conexiones humanas. María asintió, agradecida. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma, respondió. El programa siguió creciendo, tocando más vidas y llevando esperanza a comunidades enteras. La historia de María y Fernando se convirtió en una inspiración para todos, recordando que un simple acto de bondad puede desatar una cadena de eventos que transformen el mundo.